Hola buena gente, gracias por acudir a nuestra cita en Calidoscopio. Hoy, aunque suena milagroso, vamos a ver cómo todos los problemas tienen una resolución. Los que seguís este canal habitualmente, pocas veces habréis oído aquí enunciar un problema. Esto es porque nos centramos mucho en las soluciones, en actitudes y costumbres que nos hacen minimizar mucho eso que llamamos problemas. Vamos a ver qué vemos en el calidoscopio, cómo podemos dar solución a todos los problemas. Vamos a ello. Lo primero sería muy interesante visualizar o ver qué significa un problema. ¿Qué sería un problema? Un problema sería quizás algo que interrumpe nuestro caminar. Imaginemos que la vida es un camino de tierra en el que hay subidas, bajadas, curvas, y es un camino de tierra en el que hay piedras. Si las piedras son pequeñas, nosotros no necesitaremos pararnos, podemos esquivar esas piedras y continuar el camino. Serían pequeños problemas que ni siquiera necesitamos ni agacharnos ni retirar esa piedra. Pero cuando el obstáculo es mayor, a eso le llamaríamos un problema. ¿Qué demandaría de nosotros encontrarnos en ese camino con una piedra lo suficientemente importante como para desviarnos o para interrumpir esa marcha? Demanda de nosotros que tenemos que pararnos para retirar eso o bordear eso o encontrar otro camino diferente. Eso sería visualizar los problemas. En ese camino hay gente que va tirando las piedras que encuentra, las tira lejos y las tira y sigue su camino, y de repente un día se encuentra que tiene un muro delante, que son todas esas piedras que ha ido delegando, tirando lejos. Ese muro que se encuentra son sencillamente todos esos problemas que podemos visualizar juntos y que interrumpirían verdaderamente su camino. En un momento tendría que hacer frente esa persona a ese muro, a esos problemas relegados. Recordar algo importantísimo también, no importa si esas piedras han caído de la montaña, hay personas que siempre creen que esas piedras se las han puesto otros, con mala intención o con buena intención. Bueno, eso tiene que formar parte del análisis de la situación, pero inmediatamente olvidarlo, porque mucha gente está obsesionada con que los demás les ponen piedras en su camino, y eso les aleja mucho de buscar la solución. Así que es importante centrarse en la solución, analizar como queramos la situación, si queremos el origen de la situación para tomar medidas, pero después no obsesionarse con esa idea, porque es una forma de huir de la solución y victimizarse constantemente en algunos casos. Pero lo que a mí me gustaría aquí es ver qué mecanismo podemos tener cuando sentimos que nuestro camino se bloquea. ¿Qué hay que hacer para resolver cualquier problema? En primer lugar, hay que aceptar que en el camino hay piedras. Hay que aceptar que pueden ser piedras pequeñas, que pueden ser piedras grandes, que pueden ser piedras que caen de pronto desde fuera de la montaña y bloquean totalmente el camino. Todas esas vicisitudes tenemos primero que aceptarlas para poder resolverlas. Cuando nos obligan a pararnos, ahí tenemos que tener un método, una manera de actuar para desbloquear esa situación. Digamos que tenemos una tendencia, cuando tenemos un problema, normalmente lo tenemos en la cabeza y
es una idea que va haciéndose cada vez mayor y que rula y no sale de aquí, de estos 4 paredes que es nuestra cabeza, y va golpeando de un lado a otro. Y se puede decir que son ideas que no nos dejan avanzar. Sería como sentarnos enfrente o pararnos enfrente de esa piedra y quedarse mirando la piedra y darse con la cabeza en la piedra y decir, oh, qué horror, tengo una piedra y tengo una piedra y tengo una piedra. Entonces, eso sería lo que no hay que hacer. Primero es pararse, darse un tiempo, valorar qué tipo de obstáculo tenemos enfrente, si es muy grande, si está en nuestras manos solucionarlo o si no lo está. Ese sería el primer análisis. Pero no basta con pensar, tenemos que tener un momento, sentarnos y escribir. Digamos que esta es una solución que sirve muchísimo para todo, pero imaginémoslo, nos sentamos, tomamos una hoja que nadie más va a leer y escribimos sin censura, sin juicio, sin nada, e intentamos describir ese problema y lo que nos hace sentir a nosotros, porque ese camino que todos recorremos es único e intransferible y nadie más puede entender ni se puede poner en nuestros zapatos, como se suele decir, porque cada uno toma una actitud distinta incluso ante el mismo obstáculo. Entonces nos sentamos y observamos qué nos hace sentir a nosotros. Una vez que tenemos el análisis hecho, ahí vamos a comprender si está en nuestra mano, si no lo está, si es grande, si es pequeño, si es una amenaza, si... Vamos a ver muchas cosas. Y una vez que tengamos hecho el primer diagnóstico, como quien dice, ya os daréis cuenta que la idea deja de estar en la cabeza de un lado para otro y podemos pasar a la segunda fase, que sería la resolución de ese problema. Igualmente puedes escribir en un papel todas las ideas que te vengan para resolver eso. Todas, absolutamente todas. No hay que dejar ninguna fuera de esa lista, todo lo que se nos ocurra. Podemos destruir esos papeles porque realmente es algo tan íntimo y es tan importante que lo sea así, que no pueden quedar a expensas de otras personas. Así que los destruimos y nosotros ya hemos hecho, no solo limpia en el cerebro, sino también hemos ya planteado las soluciones. Y a partir de ahí, es eso en lo que nos vamos a centrar, en las soluciones. Nunca más vamos a volver al problema. Es decir, los problemas tendemos además, como las enfermedades, a tipificarlas, a limitarlas, a decir es que pasa esto, pasa lo otro, y poder repetir eso y repetir eso. No, vamos a hacer el ejercicio de no hablar más de lo que llamaríamos el problema, que es simplemente una situación que nos bloquea durante un rato para que aprendamos algo, para que continuemos, para que sigamos, para que solucionemos. Es así. Los problemas, las crisis son para eso. Si lo tenemos bien claro, vamos a cambiar nuestra perspectiva rápidamente. Y a partir de ahí solamente nos centramos en las soluciones. Incluso cuando hablamos con otras personas y compartimos parte de lo que nos está pasando, vamos a centrarnos en hablar de las soluciones. Os daréis cuenta que eso es rarísimo, muy pocas veces pasa. Siempre nos centramos en el problema y nos quedamos atascados ahí. Mi propuesta de caleidoscopio es la otra. Hablemos de actitudes resolutivas que sirven para fluir mejor en cualquier caso. Por ejemplo, si encontráramos un problema irresoluble, que sería, por ejemplo, bueno, me estoy muriendo, por ejemplo, sabemos que la solución a eso sería la aceptación. Tendríamos que centrarnos en esa solución, que es el mejor morir.
y cómo hacerlo lo mejor posible, lo más conscientemente posible, si hemos dejado las cosas bien solucionadas, etc. Pero todo lo demás tiene una forma de sortear, porque muchas veces, además, vamos en un camino como con unas orejeras, que si las retiráramos, veríamos que podemos hacer así, y bordear las cosas, investigar otros terrenos, hacer mil cosas que normalmente nos cuesta retirarnos la venda, las orejeras, las opiniones de los demás, etcétera, etcétera. Así que realmente se puede decir que absolutamente todos los problemas de esta manera van a encontrar una resolución. La resolución sería, diríamos, el camino a la solución, porque la palabra solución suena a algo muy estanco, muy definitivo. Pienso que vamos resolucionando cosas, ¿no? Y detrás de una viene otra y es otra. Y cuando tenemos ya un mecanismo, al principio hay que escribir, después inmediatamente, de cuando ya te acostumbras a esto, inmediatamente aparece la cuestión, la analizas muy rápidamente, porque al final son 4 cosas lo que hay que ver, y te diriges a la solución. Generalmente, visto desde fuera, sería una persona que está siempre en plan positivo, solucionando o disfrutando o poniendo mecanismos que hacen que la vida sea más sencilla y sea mejor. ¿Qué quiere decir? Que esa persona no tiene problemas, obstáculos, ni hablar. Esa persona tiene obstáculos y problemas como todo el mundo, pero esa actitud es absolutamente distinta. En la actitud misma está la resolución de cualquier cosa. Dentro de la resolución podemos encontrar que hay muchas fases y hay que aceptarlas. Podemos incluso tener que pararnos un tiempo realmente para descansar, para recibir ideas, para sentir nuestras emociones de una forma corporal, dejar que se manifiesten. Podemos incluso tener un bajón de moral, tenemos que ver cuáles son esas fases por las que tenemos que pasar y aceptarlas para encontrar la resolución. No hay que negar esas fases, porque están ahí para algo. Muchas veces son las que nos dan el tiempo suficiente para realmente hacer algo diferente que ni se nos había ocurrido y renovar fuerzas. Y eso es lo que quería transmitir, lo que he visto en el caleidoscopio, que muy diferente es mirar las cosas de una forma o de otra y tener un mecanismo que lo tenemos disponible siempre, porque cuando se pone el mecanismo en funcionamiento, cuando estamos despiertos y nos damos cuenta de lo que nos está pasando, ahí inmediatamente ya hace que miremos no solo al entorno, sino a nosotros mismos, ver cómo lo llevamos, qué sentimos y cómo podemos solucionar las cosas que no son tan habituales o no son una marcha, un paseo tranquilo por un camino de tierra. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio, un buen lugar para tener una cita. Agur.